Hola compañeros, yo soy Alejandro y voy a hablarles de los ferrocarriles en Bolivia. Esta es una imagen del cementerio de trenes en Ayuni. Ah, Ayuni es una ciudad en la que vamos a escuchar un poquito. Bueno, para empezar hay que saber que los ferrocarriles son un legado de los gobiernos liberales de principios del siglo XX a Bolivia y también son el primer y principal vínculo al Pacífico, ¿no? Porque, como ustedes sabrán, Bolivia no tiene salida al mar. La tuvo, pero la perdió en la guerra contra Chile y Brasil, ¿no? Entonces, como los ferrocarriles son su salida al mar, ¿no? Es natural que sean financiados por el sector minero y exportador, porque obviamente querían sacar sus cosas del país al mercado internacional, que es un mercado más grande. Y además son el único canal de transporte a gran escala, verdaderamente a gran escala que existe en el país. Y bueno, los ferrocarriles no solamente fueron usados como un medio de transporte, sino que también fueron usados como utensilio político. Y esto fue porque los trenes transpiran esta hora de modernidad y desarrollo porque son hijos de la revolución industrial, ¿no? Es el gran símbolo de la civilización, o al menos lo era, ¿no? Y bueno, es por esto mismo que sean necesarios para la supervivencia política de liberales y republicanos. De hecho, tal era su importancia que de 1900 a 1930, tiempo en el que Bolivia adquirió una deuda de 72 millones de dólares, el 40% de esta deuda fue dedicada a los ferrocarriles solamente. Y además, parte de las indemnizaciones por la guerra del Pacífico, donde les digo que Bolivia perdió su salida al mar, fueron empleadas igualmente. Incluso Chile pagó pagó por la vía Arica-La Paz como parte de esa indemnización. Y bueno, tiene sentido porque no solamente son un sentido político, también son la columna vertebral de la política económica boliviana, porque tienen un efecto de red, ¿no? O sea, los ferrocarriles tienen un efecto de red porque integran a la nación, donde generan un mercado interno, y bueno, eso ayuda. Después mejora el rendimiento, donde disminuye costes y tiempo de transporte. También mejora la fiabilidad, porque asimismo, al igual que mejora el rendimiento, también disminuye las pérdidas y daños de la mercancía. Y esto junto reduce el rezago económico. Luego está el tamaño del mercado, ¿no? Porque, bueno, tú pones trenes, aumentas, no solamente integras tu nación y haces un mercado local, sino que dándole salida al mar a tu país, pues contribuyes a las economías a gran escala, porque empiezas a vender más. Y a su vez aumenta la productividad, porque el poner un tren, ¿no? El abrir vías, da el acceso a una base de insumos más amplia y más diversa, ¿no? Junto con los mercados que permite vender productos más diversificados, ayuda. Todo esto suma. Después tenemos a la línea Antofagasta, Ollage, Uyuni, Oruro, que fue la primera línea que se abrió, fue concluida en 1892. Y de hecho se abrió cuando Antofagasta todavía pertenecía a Bolivia. Antofagasta es una región que está por aquí, en este pequeño mapita. Y tiene un efecto positivo en la minería de plata, porque, porque disminuye los costos de transporte, como hemos dicho, y también aumentan la producción, permite vender más.
Antofagasta está por acá, lo veremos en el mapa. Antofagasta está por acá. Ollagui es un pueblo, está por aquí más o menos. Está Uyuni, está Oruro. Toda esta zona de acá, entonces, se encuentran un montón de minas, igual que aquí, en Oruro. Y bueno, con el tiempo se pasó de una minería principalmente de plata a una minería principalmente de estaño. Entonces, esta línea fue la base para la era del estaño. Ahora, todo esto, o sea, esa línea no puede ser la única. O sea, necesitan más, porque si de verdad quieres crecer, necesitas echarle ganas. Entonces, ese aumento de líneas fue gracias al contrato Speyer, que fue un contrato muy sonado, porque las personas pensaban que era exagerado, que prometía imposibles. Y bueno, el contrato Speyer fue un contrato que se firmó en 1906 entre la familia Speyer, que se dedicaba a financiar empresas ferroviarias a lo largo del mundo, el National City Bank de Nueva York y el gobierno boliviano por un total de 5,5 millones de dólares. En este contrato se estipulaban, se iban a construir más de 1.100 kilómetros de vías ferroviarias. Y además, pero pedían un adelanto de 2,5 millones. En ese tiempo, ahorita es mucho, antes era más. Y además tenían que asegurar el gobierno boliviano 3,75 millones de dólares, asegurados al 5% anual de bonos hipotecarios primarios. O sea, son bonos de la mejor calidad. Y no solo eso, sino que también otros 2,5 millones más en bonos secundarios, también igualmente asegurados. Es por esto que se decía que era excesivo ese contrato. Pero para 1909 se dieron cuenta de que sí se lograba, ¿no? Porque nadie esperaba ni siquiera que lograran armar tantas máquinas. Y sí se pudo, entonces, palomita para el gobierno boliviano. Ahora, podemos identificar claramente dos periodos, dos periodos muy grandes en la construcción de los ferrocarriles. El primero de ellos es de 1900 a 1915. En él se dedican básicamente a vincular regiones con el Pacífico. Como les dice en el contrato, bueno, pues se construyeron más de 1.000 kilómetros de vías. Y era principalmente a beneficio de las mineras, que vender sus productos al mercado internacional. Pues había guerra en el mundo, sí, salían ganando. Y, y pues bueno, entre las distintas vías que se construyeron estuvo la de Arica-La Paz, la que les mencioné, y la de Huoqui-La Paz, también construidas en este periodo. Ahora, del segundo periodo es de 1915 a 1930. En este periodo, el punto es unir las principales ciudades entre sí y sus distintas regiones. De hecho, se iniciaron más vías de las que se concluyeron, tristemente. Hubo muchas que sí se terminaron, pero tardaron años y años en terminarse. Y hubo otras que de plano se abandonaron. Ahora, estas vías, en este segundo periodo, fueron construidas principalmente por el interés de las élites locales, lo que le exigían al gobierno y lo presionaban para que construyera las vías. Bueno, pues en este periodo, en el segundo periodo, nació la base de la red oriental, ¿no? Con la línea Yacuiba, Santa Cruz de la Sierra, Corumba, ¿no? Porque cuando Bolivia no pagó sus impuestos, no pagó sus intereses, Argentina y Brasil salieron al quite y financiaron la construcción de más vías movidas por su interés en el petróleo boliviano. Porque dato interesante, aunque ahorita Brasil es
uno de los productores más importantes de gas y petróleo a nivel internacional. Bueno, en ese entonces, en la década de los 30, pues, como que no, tenían un poquillo y necesitaban más porque es un país enorme. Y hasta la fecha todavía necesitan más. Entonces, pues bueno. La otra línea interesante es la línea Oruro-Cochabamba, que fue concluida en 1917. De hecho, esta línea es interesante porque marca la transición entre el primer periodo y el segundo periodo. Se inició en 1903, creo. Y bueno, fue el primer gran esfuerzo por unir dos ciudades importantes. Aquí está en el mapa. Este es Cochabamba, este es Oruro. Bueno, el tren iba de Oruro a Cochabamba y después amplió hasta La Paz. Y bueno, cuando el tren llegó por primera vez a Cochabamba, el periodista local Arana Peredo dijo que el modernismo ha violado las puertas de la ciudad. Entonces, como que no le tenían mucha estima a los trenes, al parecer. Pero esta línea, junto con muchas otras, permitió la importación de productos extranjeros, ¿no? Principalmente de azúcar y de harina. Era algo que interesaba. Ahora, les hablaré de los caminos, no sin antes mencionar un dato curioso. La implementación de los trenes no desplazó a las llamas. O sea, seguían usando las llamas para transportarse de un lugar a otro y después se unían a los trenes. Así que hacían un trabajo conjunto. Pues bueno, ya ahora hablando de los caminos, pasando a los caminos, tenemos que el inicio serio de la construcción de los caminos es en los años 30 después de la crisis. Y esto es porque antes se percibía que los caminos tenían altos costos de construcción y mantenimiento y bajos beneficios comparados con los beneficios de un tren. Es más, antes de ese año, antes de los 30, solo se construían caminos carreteros provisionales, ¿no? Y pues más o menos le iban echando ahí, pues ganita, no nos iban cuidando. Es más, este camino que ven aquí es real, no está photoshopeado. Este es el camino de la muerte que está en Bolivia. Y pues así eran los caminos antes porque Bolivia tiene una geografía complicada. Y pues bueno, la construcción de los caminos era una construcción descentralizada, es decir, que los encargados de construirlos eran los gobiernos provinciales. Y el gobierno central más bien tenía un papel planificador. Ahora, el Banco Central era el principal impulsor de estas construcciones y las obras se han llevadas a cabo a pico y pala porque decían que era muy caro contratar maquinaria y comprar gasolina. Entonces, es la mano, ¿no? Eh, con todo eso, para 1941 ya se habían terminado más de 11.000 kilómetros, que es asombroso. Y aquí hay otra cosa interesante. Los hombres mayores de 18 años tenían que dar 2 días de trabajo a la construcción, a la construcción de caminos. Era, era algo muy curioso. Y pues bueno, aquí termina mi participación y los dejo con Adrián. Muchas gracias.